¿Qué pedo banda? En el video de hoy les doy unos tips, o advertencias para que no los baneen permanente o pierdan sus cuentas de Free Fire. Te explico el por qué sucede esto de la suspensión por 3 o 5 días. Empecemos. Número 1. El uso de metadata. El uso de metadata no es legal para el juego. Recuerda que Garena implementa muchos métodos para registrar la información necesaria del juego. Garena tiene su propio detector de programas o archivos. Si no fuera así no hubieran baneado, chicos, pero lamentablemente Garena sí está baneando a las cuentas que utilizan metadata. Les aconsejo que borren los datos del juego, todo el o desinstalar el juego, y lo instalen desde la Play Store, ya que ahí es oficialmente descargado el juego. Número 2. El uso de Reddit no recoila. Esos archivos son los que más causan el baneo permanentemente, ya que si notas tú con esos archivos, vas a poder pegar un poco más a la cabeza, disparos a la cabeza, tiro a la cabeza. Mi recomendación es que no utilicen esos archivos porque tarde o temprano les van a banear, o no permanentemente cuenta durante 3 o 5 días. Ojo con eso, si le pasa y eso deben esperar 5 días o al menos 3 días. El primer día no lo van a contar, es el segundo día, desde ahí va el conteo de los días. Muchos me preguntan por qué no sucede que bajan los días tienen que bajar de acuerdo al primer día, y dejar pasar desde el primer día al segundo empezarán el conteo. Número 3. El uso de script o app de segundos o de terceros. En esta ocasión si tú tienes a eso está sometidamente al baneo permanentemente. Ahí sí ya no hay remedio, pero si es posible, aún le estoy hablando de un 2%, 3 o 5% de que tal vez pueda recuperar esa cuenta, pero eso sucede cuando tú envías un soporte de Garena, pero la respuesta es que Garena sí responde, pero él te va a mandar un correo electrónico de la cuenta suspendida. Yo envié un mensaje para que me devuelvan mi cuenta, pero me enviaron hace mucho tiempo de que tu cuenta lamentablemente fue suspendida por completo. Entonces les advierto de que no estén utilizando esas aplicaciones, o si la vas a utilizar, utilízala en cuenta boxita. Número 4. Los reportes a cada rato. Los reportes a los jugadores que no son tóxicos o que son tóxicos. Si tú envías un reporte a un jugador que te hizo emote o te toxiqueó, bueno, está legalmente aceptable. Ahora si un jugador de la nada te insulta y te toxiquea, ahí estás legalmente a enviar ese reporte. Repórtalo. Pierdes una partida y ese jugador no te toxicó y tú de tu enojo, le envías un reporte a que lo baneen, y le sigues enviando reporte a los jugadores que no te hacen nada, y le sigues enviando reporte para que lo mande a banear, y vuelta le sigues enviando, sigues enviando los reportes. Garena sí lo va a reportar o a banear a esos jugadores, pero, lamentablemente tú también serás baneado. Así es, tú serás baneado por aquellos reporte que no tienen lógica por jugadores que no te han toxiqueado. Estás a punto de que también te baneen. Es aceptado de que tu reporte a los hackers, a esos sí repórtalo nomás, pero, vuelvo y te repito, a jugadores que juegan normalmente, ojo, que te han matado, normalmente no les envíes el reporte, no los mandes a banear, porque tarde o temprano el perjuicio llegará a ti. Así que te recomiendo de que no hagas eso, ya que eso ocasiona el baneo permanentemente y el baneo masivo. Número 5. Si en una partida en clasificatoria duelo de escuadras te empareja con un hacker, lo que recomiendo es que tú te elimines, no te salgas del todo de la partida, pero si elimínate, sigue eliminándote hasta que la partida se acabe. Porque digo esto porque una vez me pasó de que me emparejo con un hacker y me empareja con hackers y yo me salía de la partida y me salía a la partida y ahí me llegó el baneo permanentemente, pero yo no sabía o me olvidaba de que si tú te sales de la partida también te ocasiona baneo. Así que lo que recomiendo es que no se eliminen del todo, sino que elimínanse dentro de la partida y no se salgan del juego. Elimínense en la partida nada más, solo no jueguen, porque tarde o temprano por culpa de esos hackers también los van a banear. Así que le recomiendo también de que no envían reportes a cada rato a Garena, no envíen soportes a cada rato a Garena, porque tarde o temprano también los van a banear. Me pasó también una vez que tuve jugando normalmente, yo envié un reporte a Garena, y lamentablemente también a través de ese reporte fue que me banearon permanentemente. Pero bueno, en este caso ustedes jueguen normalmente, chicos, no envíen reportes a Garena si aún no los han baneado, y si los han baneado, tampoco lo hagan. Quiero decir, si lo han baneado 3 o 5 días, no envíen soportes a Garena, no lo hagan, ya que eso también ocasiona a que ustedes los vayan a banear. Número 6. El abuso de bug. Si tú haces un bug, ya sea cualquiera, eso también ocasiona baneo. No hagas eso, porque si lo haces, te van a banear permanentemente o te suspenden la cuenta definitivamente. Así que chicos, no se diga más al respecto a esto. Les digo una cosa, sepan jugar bien limpiamente. Número 7. Como pueden darse cuenta, Garena ya implementó hace mucho tiempo los puntos 100 para aquellos jugadores que se portan bien en el juego. Si tú te sales de la partida automáticamente te bajan los puntos, y ojo que si tú te sigues saliendo de la partida y comportas
comportándote tóxicamente, con los demás también estás al riesgo de que te baneen, así que no lo hagan. Procuran jugar limpiamente, ya sea que esté jugando clasificatoria, en duelo de escuadras, o en algún otro mapa. Juega normalmente y no te salgas de la partida porque Garena está tomando todos en cuenta, para que ellos jugadores tóxicos que se salen de las partidas, así que chicos, mi recomendación es que jueguen limpiamente para que no les banen las cuentas. Número 8, el uso de bypass. Si tú eres un jugador que usa ese tipo de archivos, lamentablemente Garena te baneará, ya que eso no es permitible dentro del juego. Si tú sigues utilizando bypass, ya sea en computadora o celular, dispositivos móviles, estás arriesgando tu cuenta, ya que eso no es permitirle por la empresa Garena, así que le recomiendo a que no utilicen bypass, porque eso sí es baneable, ya que al día de hoy, por aquellos jugadores que utilizan ese método, puede ser que se venga otro baneo masivo, y a estas alturas, es difícil empezar con una cuenta bot. No, así que chicos, no utilicen eso porque tarde o temprano les banearán su cuenta. Número 9, comportamiento tóxico a influencer. Si tú eres tóxico con un influencer de Garena, estás sometido a un baneo porque ellos son los que se comunican con los moderadores de Garena, y si tú te comportas tóxicamente o insulta a esos influencers, lamentablemente ellos tienen el derecho de banearte, así que no estés comportándote tóxicamente con los influencers, ya que ellos sí tienen el derecho de banearte. Número 10. Baneo injusto. Chicos, lamentablemente, este juego se está acabando porque en el día de hoy, hay muchos tóxicos, o más bien esta comunidad de hoy está muy pero muy tóxica. Ha habido casos que hasta los mismos influencers los banean, pero es por esta comunidad tóxica que existe hoy en día. Hay jugadores veteranos de que se han retirado, ya sea por este tipo de comunidad tóxica, o puede que sea de que ya el juego no les interesa, puede que sea por alguna pérdida de un familiar, o también de algún amigo, pero les digo chicos, cambien un poco, porque este juego no va a durar para siempre. Socialicen, prepárense, sean alguien en la vida, y dejen de perder mucho el tiempo en esto. Chico, mi recomendación es ser más amable con las personas, más humilde, no se dejen llevar por otros. Espero de que con estas palabras, no me vayan a tirar reter, ya que me he dado cuenta de muchas personas, con mucha envidias acerca de mi canal, a los 10k, de que no vas a creer en esto y lo otro, pero en fin le doy gracias a Dios, que me mantiene con salud y vida. Así que eso ha sido todo, espero se cuiden mucho, Cristo les ama mucho. Bye bye.